Pestañón el tuyo, mi amada. Ella. Sí, los ojitos. ¡Ay, chiquita! Hablando de pestañas. Heidi con nosotros, qué gusto, qué placer. Igual. Invitada el día de hoy, Francelia, ¿estoy bien? Francinelli. Francinelli, así tal cual. Hoy, Vienen a hablar de un tema muy interesante. Acabamos de pasar días anteriores, el Día de Muertos. El duelo. ¿Es difícil la pérdida de un ser querido? ¿Cómo lo manejamos? Tete, ¿cómo lo sufrimos? Híjole, sí, la verdad es que estos temas entre mujeres se platican diferente que cuando habemos, con todo mi cariño y respeto para los caballeros, que los adoro, por supuesto, pero este tema de entre mujeres podemos hablar en total sensibilidad y yo creo que este es un muy buen momento para tocar este tema. Heidi Rincón, con nosotros iba el tema que está sobre la mesa. Así es. Bueno, el duelo. Muchos de nosotros quizá por ahí nos estás viendo y si te identificas con esto, presta mucha atención, probablemente has atravesado por un duelo, recientemente a lo mejor has perdido algún ser querido y si no, probablemente tengas a alguien cerca de ti que lo ha vivido. En lo personal vengo hoy con corazón abierto, hace un año, 2 meses perdí a mi papá, no fue por pandemia, por el virus, pero fue por cáncer, fue algo repentino que me cambió totalmente la vida y que hoy quisiera compartir con ustedes cómo lo he vivido. Y yo recuerdo, chicas, que a la semana que despedí a mi papá con todo el dolor del mundo, yo me puse a pensar que siendo una mujer de fe, siendo una mujer pues que aconseja, una mujer que se considera fuerte, yo dije, creo que no voy a poder sola con esto y a pesar de que creo en Dios y que tengo una fe muy fuerte, dije, necesito aprender a vivir sin mi papá. Así que busqué ayuda, tomé esa decisión, tomé ese paso de ser vulnerable y tomé la decisión de pedir ayuda y para eso encontré a una bella mujer que llegó a mi vida como un regalo y ella es Francinelli, aquí está con nosotros hoy y pues bueno, para acompañarnos y hablarnos acerca del duelo y cómo, pues compartirles cómo ha sido este proceso y cómo lo podemos acompañar. Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada, sí, muy orgullosa de Heidi por lo que ha logrado porque definitivamente el duelo se vive personalmente. Claro. O sea, no podemos compararlo con el de otras personas, porque a veces dicen, ay, ¿por qué lloras? No, mira, yo estoy súper bien y tal fecha perdí a un ser querido y estoy súper bien. ¿Y por qué tú sí? Pero eso es algo personal. Sí. Es un proceso que vivimos después de la pérdida de alguien que amamos. Y no solamente hablamos de muerte, sino hay otros tipos de duelo, ¿no? Una separación, un divorcio, no sé, que tu hijo se mude de casa, cosas que aparentemente no lo ves tú como una pena, pero por ejemplo para alguien que su hijo decide ir a vivir ya solo, independizarse, eso es una pérdida para la madre. Así es. Exactamente. Así es. Sí, puede ser un divorcio y a veces pensamos que el duelo por el divorcio lo viven los papás, pero también lo viven los hijos. ¿Sí? Cuando alguien te divorcia, cuando te cambias de ciudad, cuando te cambias de escuela, el duelo de la adolescencia, también dejas de ser niño para ser un adolescente, duelo por muerte de una mascota. O sea, si nos ponemos a pensar, en la vida hemos vivido muchos duelos. Si ahorita ponemos en la mesa, como dice Tete, todas tenemos algún duelo sin resolver porque no nos hemos dado cuenta de que son pérdidas. Por eso el duelo es una pérdida muy importante para mí. Así es. Y entender que todos vivimos el duelo de diferente manera. Yo tengo amigas y por eso quise hablar de este tema hoy porque cada vez más, entre más pasa el tiempo, más me voy acercando a amigas que también han atravesado por una pérdida y definitivamente entras como que en otra dimensión en la vida. Es como no lo comprendes hasta que lo vives. A veces cuando dices, bueno, experimenté o viví la pérdida del papá de una amiga, lo vives totalmente distinto a cuando ya es tuyo, ¿verdad? Y entonces aprender a aceptarlo es el primer paso, porque a veces así fue como yo lo experimenté, la vida sigue, las ocupaciones, el trabajo, la familia, y tú tienes que seguir viviendo, respirando. Cuando tienes un dolor tan profundo, lo primero que hay que hacer es aceptar que te duele, aceptarlo, creo que es el primer paso para el proceso. Sí, definitivamente en el duelo se manejan 4 tareas de duelo y la primera es aceptar mi pérdida, o sea, aceptar que ya murió mi papá,
aceptar que ya me divorcié. O sea, mientras yo no acepte esa pérdida, voy a estar ahí estancado. Entonces, hablando, por ejemplo, de un divorcio, decimos, no, a lo mejor regresa, a lo mejor otra vez me habla. Entonces, porque no estamos aceptando. Y hablando de muerte, de padres, de hijos, es asimilar que la persona ya se fue. Pero a veces decimos, no se ha ido y nos agarramos de, escuché su voz. Sí. O una O cayó. del recuerdo. Ay, Sí, o sea, los recuerdos siempre van a estar, ¿verdad? Ellos siempre van a estar. Pero es decir, ok, me duele que hayas fallecido, me duele que no estés físicamente, estás en mi corazón, estás en mi pensamiento, pero te dejo ir. O sea, no me aferro a que estés aquí, porque a veces también nos dicen falsamente que es que deja de llorar porque luego no lo dejas ir. No, la persona falleció, Ya se fue. ya se fue. Ya se Ay, fue. Ellos Sí. están mejor, nosotros estamos en este proceso. Algo que ahorita, perdón, que mencionaba Francis en cuanto a cómo lo perciben las personas a tu alrededor y, por ejemplo, comentarios como, es que dijiste ahorita? Que ya no llores ¿verdad? porque no lo dejas Eso también ir. nos pone en perspectiva del Sí. otro lado cuando no hemos atravesado por algo. Ahora yo entiendo tantas cosas. Te voy a decir una cosa, yo me acuerdo que cuando falleció mi papá yo lloraba mucho, demasiado, todo el tiempo, esa es la verdad. Lloraba mucho, tenía como que un vacío enorme. Y un día fui a una iglesia, pasa el tiempo, fallece alguien más que también es muy cercano a mí y yo lloraba todo el tiempo y un día entré a misa y el padre me vio llorar, yo creo que tanto de haber dicho esta mujer ya por favor. Y me dijo que pasara cuando terminó la misa, pasé con él y me dijo, te voy a decir una cosa, cada que tú lloras lo despiertas porque está en un sueño eterno. Yo no sé qué tuvieron esas palabras, te lo juro, no es mentira, ese día dejé de llorar. O sea, dejé de llorar. Me dijo, tú estás en un sueño, él está en un sueño eterno, tú estás llorando, lo despiertas, lo asustas. Es como cuando despiertas un bebé, empiezas a sollozar y tu dolor se Sí. transforma y llega a él y lo despiertas. Y qué injusta eres porque él ya lo mandó a su reino, ya lo tiene ahí, está dormido y tú estás aquí en la tierra, no vives y no lo dejas dormir. Ya no lloré. Digo, a lo mejor hay gente que te lo Y, juro. y mira, y eso a lo mejor fue tu Sí, manera de entender sí. y como de calmarte. Y creo que también, o sea, el llorar no significa que no sea bueno, de hecho es necesario, Claro. es necesario, pero hay maneras en las que vamos aprendiendo a llevar el duelo. Te ibas a dar algo. Sí, híjole, es que este es un tema que lo veo en todos los programas desde hace muchos años, las partes del duelo, paso 1, paso 2, paso 3, la negación, la aceptación, etcétera. Y seguimos hablando del tema porque siempre va a haber diferentes pérdidas. Claro. Un trabajo, un proyecto, una amistad, una casa, un coche, son pequeñas cosas, a veces materiales, a veces son muy profundas de manera espiritual, amorosa, sentimental, que van dejando esas grandes huellas. Y el primer paso que ahorita decías, Francinelli, que es el tan importante primer paso, porque de allí se va a desencadenar el 2 y el 3, es aceptar. ¿Qué tan difícil nos es a las personas aceptar una pérdida? O sea, ¿por qué nos rehusamos a la aceptación de decir, ya no está mi pareja, ya no voy a estar allí, ese trabajo ya no es, esa casa ya no está? ¿Qué tan difícil y por qué nos cuesta aceptar? Ay, no. Por lo que significa. O sea, ¿por qué no quiero aceptar? Yo creo que son dos cosas. Una, lo que significa, hablando ahorita de un trabajo, significa mi ingreso, mi estabilidad financiera, mi seguridad, mi estatus, por eso me rehúso. Y hablando de una pérdida, es muy complejo. ¿Por qué? Porque sentimos que el yo aceptar que mi ser querido murió es como si me olvidara de él. Sí. Si yo me río y si yo voy a una fiesta que me invitaron y bueno, voy a ir, y si yo me río, digo, no, lo estoy traicionando. Ya lo olvidé. Sí, o sea, ¿cómo yo voy a olvidar a mi papá que me amó, que me cuidó, que me protegió, todo lo que implica? No, entonces estoy traicionándolo y yo no quiero dejarte ir, porque no te quiero olvidar. Y el aceptar que la persona murió no es olvidarlo. Jamás vamos a olvidar. O sea, yo siempre digo, es como que tenemos una cajita de los tesoros más maravillosos que para nosotros y ahí está. Y el recuerdo de nuestros papás, de nuestros hijos, van a estar hasta el día que nosotros dejemos de respirar. Les decíamos que la semana pasada que estábamos con esto de Día de Muertos, que la segunda muerte se le olvida. Cuando tú ya no te acuerdas, ahora sí ya desapareció. A mí me pasó algo muy curioso, fui al panteón el fin de semana y había tumbas olvidadas.
y me puse a ver las fechas. 1953, o sea, gente que aún tiene, dices tú, tiene una descendencia, pero la persona que estaba ahí estaba olvidada, porque no tenía flores, su tumba estaba sucia. Ya. O sea, ahí sí, ya la persona que estaba ahí como su descendencia, pues ya ha ido padeciendo, ya no hay nadie que lo recuerde. Ahí está la muerte completamente. Sí. Y por eso es bueno nosotros recordarlos y honrarlos. O sea, a veces pasan cosas cotidianas y te ríes y te acuerdas de tu, por ejemplo, yo de mi papá. Mira, mi papá era así, o mi papá decía, ¿no? Y te acuerdas. O hago cosas para honrarlo, por lo que él me enseñó a mí de ser íntegra, de ser honesta, etcétera, porque es lo que él me enseñó. Entonces yo estoy honrando lo que él fue, mi mamá, mi papá, por ejemplo. Y ahorita tocando un poquito el tema de lo que tú comentabas, me impresionó mucho lo que te dijeron, de verdad me impresionó bastante. Pero no teman llorar, no le tengan miedo a llorar. Definitivamente Dios es sabio y Dios puso en nosotros las emociones. No fue como que, bueno, las pongo a ver para qué les sirven, no. Por algo están ahí, tienen un fin. Entonces, si vivimos un duelo y yo estoy triste y quiero llorar, voy a llorar. Es que te voy a decir por qué me lo dijo el padre, porque yo cada mes iba y lloraba por un año. Entonces el padre ya me había visto ahí cada mes llorando. Yo siempre digo, Entonces, vamos. Ha de haber dicho, ya, por favor. Mira, yo es año o 2 meses y pienso en mi papá y se me viene la te lágrima. quiebras. Entonces, sí, claro. Y para mí es una manera, como dice Francis, de recordarlo y pues digo, tantos años, 41 años teniéndolo, 40 y pues, 40 y Sí. tantos, a un año de haberlo perdido creo que vale la pena. O sea, vale la pena el llanto, pues por tanto amor, pero siempre y cuando esté uno en el proceso. Y lo Exacto. que hablábamos ahorita de estar en proceso, de aceptarlo, de dar pasos, tiene que ver con estar bien, porque al final de cuentas sí, la vida sigue, pero ¿por qué? Porque entonces vamos a estar bien, vamos a ser personas mejores también. Así Creo es, que a ¿no? mí este año ha sido muy especial, muy interesante, Ay, sí. muy conmovedor, Yo porque dije creo lo que mismo. la Heidi que era hace 1 año y medio definitivamente no es la misma ahora. Bendito Dios, Definitivamente no lo es, bendito no Dios, lo que es. es uno de los regalos de Dios Así es. cuando nos formó, decir, Así es. no van a ser perfectos, pero van a ser perfectibles y van a Exacto. poderse mejorar cada día, que en este programa tenemos una sección que se llama Propósito al Día, donde vamos Exacto. abonando día tras día algo que tiene que ver con el interior de la persona. A veces lo externo no lo podemos modificar. La cuenta bancaria no la puedo sumar a millones de un día para otro, pero sí puedo decidir el día de hoy tener una relación con Dios, por ejemplo, viva, ¿no? No puedo cambiar la casa donde vivo de un día para otro y cambiarme de una casa pequeña a una mansión de hectáreas. No lo puedo hacer, pero sí puedo decidirme a perdonar y a aceptar y arrancar un camino de amor. Esas son las cosas que nosotros buscamos en este programa, además del entretenimiento. Así es. Gracias. Tenemos en este momento un mensaje que le agradezco mucho a la producción y lo voy a tomar de este lado. Gracias. Wow. Gracias, producción. Aquí lo voy a recibir y se los agradezco mucho. Nos quedamos en este punto importante de por qué nos cuesta tanto aceptar. Licenciada Francinelli, ¿cuál sería el segundo paso en esta situación de la pérdida de un ser amado? Porque ya que llegamos al punto de aceptarlo Sí. y de que nos dices por lo que significa tanto lo terrenal como lo emocional, ¿cuál sería el paso 2? Vivir el duelo. O sea, no tengamos miedo a vivir el duelo. No tengamos miedo a aprender a conocer nuestras emociones para entonces Poder avanzar. poder avanzar. Exactamente. Entonces necesitamos perder el miedo a lo que van a opinar los demás, a lo que van a decir. Ok. Tenemos que, y es mi proceso y yo lo voy a vivir y buscar a alguien que te dé un acompañamiento. Y Eso es sabes que, indudable. y ser pacientes. Yo recuerdo las Sí. sesiones con Francis, fueron muchas preguntas que hice en las sesiones y era como, ¿cuánto va a durar? Ajá. ¿Cuándo va a dejar de ¿Cuándo, doler? cuándo va a dejar de doler? Sí. ¿Cuánto va a durar? ¿Lo estoy haciendo bien? Porque tú sientes que hay una expectativa de gente hacia ti, gente que no lo ha atravesado y entonces te ven triste y entonces piensas que estás siendo juzgada. Y eso es algo, creo que muy importante cuando alguien está atravesando un duelo. A mí me sucedió y recuerdo esas preguntas que le hacía a Francis, ¿cuánto dura? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto va a durar? Ya con agenda en mano, como para cuándo ya voy a estar Exacto. perfecta Entonces, yo. creo que el ser pacientes y el aceptar que sí, que te está doliendo y que tienes que atravesar un proceso y que va a tomar tiempo y que es tu tiempo. Y aún cuando tengas a la amiga a un lado, que a mí me tocó, a la amiga a un lado que está atravesando lo mismo que tú y lo está viviendo de manera diferente.
puede que de manera totalmente, pero y es no compararme y decir, híjole, es que entonces ella es más fuerte que yo. No. O entonces ella tiene más a Dios en su vida que yo. O sea, no es eso, es que nos conectamos con nuestras emociones de manera distinta y al final de cuentas también quizá ese apego con la persona era diferente. Y te pasa algo muy curioso en ese momento. Cuando yo he perdido a seres muy queridos, muy cercanos, luego a la amiga le pasa algo similar. Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, yo en un año fui a 4 sepelios en un año, jamás en mi vida. Pero era gente cercana que yo veía sufriendo y yo me uní a ese dolor y ya agarraba también el pesar de ella. Y ahora me pesaba. Y ¿sabes qué es lo bello de eso? Yo no creo que estoy ya del otro lado, sigo todavía recordando a mi papá y con la lágrima y todo, y hay un dolor por ahí todavía adentro, pero qué bonito cuando entonces yo tengo a alguien a mi lado que está atravesando lo mismo, ya sea de años o reciente, y yo puedo ayudar. Esa es una manera grandiosa de también poder sanar. Fíjate, y cómo somos contradictorios los seres humanos, ¿no? Siempre tenemos desde niños la frase de si algo tenemos seguro es la muerte. Y lo decimos con tanta ligereza, con tanta, como, ay, nada es seguro, nomás la muerte. ¿A poco usted no había escuchado esta frase? ¿Verdad que sí? Sí. Y cómo lo decimos tan a la ligera y hasta ahora en México que se ha retomado el culto al muerto y es lo que menos aprendemos a hacer y es lo que menos sabemos dominar y es lo que más nos duele y es lo que más nos pesa. A veces los mexicanos tenemos culturas contradictorias a lo que realmente sentimos y a lo que realmente pensamos, pero eso ya sería en otro momento. Yo creo que este tema da para mucho más porque cada día nos vamos enfrentando a posibles pérdidas, desde algo pequeño como pudiera ser algo que tú atesoras, algún anillo que te dejó un ser querido, alguna mascota que viene y aporta sensaciones a tu vida y compañía. Y yo creo que lo más importante, gente preciosa de Buen Día, es aprender a respetar. Cuando usted vea que una persona aún le duele la partida de su ser querido, respete. Esa persona tendrá su propio duelo, sus propios momentos, y ya llegará el día en que solamente quedarán los recuerdos y podrá venir la sonrisa al recordar y las lágrimas serán de alegría y gratitud por todo lo vivido con esa persona. Mientras tanto, respete. Nos guardamos tantas cosas por temor a ser juzgados que yo creo que no vale la pena seguir fomentando el juicio. Usted siéntase libre. Tiene ganas de llorar por un ser querido, déle rienda suelta porque tarde o temprano esa herida será curada y quedará solamente los bellos recuerdos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por tenernos aquí y por traer este tema que es de la vida diaria. Y que nos quedamos con ganas de mucho más. Sí, es un tema muy extenso. Siempre, muy así extenso. es. Gracias. Gracias. Vamos a muchas una pequeña gracias. pausa y enseguida regresamos. Quédese.